Juan capítulo 14, y vamos a leer juntos, hermanos, así como están, pero juntos todos, en el versículo 7, y vamos a terminar en el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amado Señor, Padre Celestial, venimos en esta mañana deseosos de escuchar tu palabra. Venimos esta mañana, este día, tu día, el día del Señor, anhelantes de que juntos como tu iglesia, de que juntos como tu cuerpo, busquemos tu rostro, Señor. Señor, permítenos ser enseñados por tu Espíritu Santo, Señor, lo que tú quieres transmitirnos en este día a través de tu siervo. Déjanos ver, Señor, a través de la exposición de tu palabra y solamente tu palabra, lo que tú quieres que esta mañana, que este día, Señor, comprendamos, meditemos en nuestro corazón y apliquemos en nuestro diario vivir, Señor. Ruego por mis hermanos que estamos reunidos en este día para escudriñar tu escritura, pero también ruego por aquellos hermanos que están lejos, que quizá nos están viendo a través de la transmisión, quizá otras personas que no han decidido venir y congregarse, Señor, pero que están viendo este culto, que están viendo esta prédica, que tú les hables, que tú nos hables, Señor, y que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, y que tu evangelio sea expuesto, y que podamos ver, Señor, a través de tu escritura, a tu Hijo, al Padre y al Espíritu. Me pongo en tus manos, Señor. Tú sabes lo inútil que soy, Señor. Tú sabes cuántas limitaciones tengo, pero que tú hables a través de mí, Señor. Que seas tú el que hable, que sea tu Espíritu el que hable a nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Pues no sé si recordamos un poco de lo que venimos, el contexto en el cual hemos sido enseñados las semanas anteriores. Estamos en el momento en que nuestro Señor Jesucristo está enseñando, está teniendo esta comunión, está teniendo esta intimidad con sus discípulos. Recordemos que ya Judas salió, que solamente está teniendo este momento nuestro Señor Jesucristo con los 11 discípulos en el aposento alto. Y de paso recordemos que el aposento alto se llama así porque los israelitas, porque los judíos acostumbraban tener en alto ese escenario, ¿sí? Ese momento de comunión. Entonces estaban en alto, estaban en segundo piso. Y el Señor está en ese momento, después de tomar el pan, después de compartir la copa, está con sus discípulos compartiendo esta intimidad, estas enseñanzas. Ya no para todos, como hemos visto en el Evangelio de Juan, el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo ha terminado. Ya no se está dirigiendo a todos los judíos, ya no se está dirigiendo a creyentes y no creyentes. Ahora estos mensajes que estamos viendo aquí en el capítulo 14 y un poquito antes en el capítulo 13 son mensajes exclusivos a nosotros,
a los hijos de Dios. Es un mensaje, es una intimidad que nuestro Señor Jesús tuvo con sus discípulos, pero que por la fe y por lo que Él ha dejado en su palabra, nosotros tomamos. Porque son promesas que Él ha hecho y ha dejado en Cristo. Y si estamos en Cristo, podemos echar mano de esas promesas. Fueron hechas para el Hijo. La palabra del Señor, las promesas que están escritas en este libro, no son para nosotros, son para Él, son para Cristo. Pero estando nosotros en Cristo, podemos hacerlas nuestras. Solamente si estamos en Cristo. Y vimos la semana pasada cómo el Señor está consolando. ¿Se acuerdan? Cómo el Señor está consolando a sus discípulos. Y les está diciendo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Y hablábamos del por qué estaban turbados los discípulos. Los discípulos estaban experimentando momentos en los cuales Pedro, se le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Judas había salido. Estaban experimentando momentos también difíciles en los cuales ellos habían sido expuestos porque no habían sido capaces de lavar los pies unos a otros. Y estaban teniendo esa turbación. Y la mayor turbación, la mayor inquietud que estaban teniendo los discípulos era porque el Señor les había dicho, ya no voy a estar con ustedes. El día de ayer tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de acompañar a unos hermanos, no de acá, sino de la ciudad de Orizaba, un amigo de la infancia y en Cristo. El día jueves su mamá falleció y nos invitaron pues al funeral. Y se hablaba justamente de estos momentos difíciles, de estos momentos en los cuales en un funeral cristiano es una mezcla agridulce, ¿no es cierto? Es una mezcla agridulce porque sabemos dónde está ese familiar, sabemos que está con nuestro Señor. Así lo ha dicho la palabra del Señor. De hecho, en Apocalipsis a los muertos en Cristo les llama bienaventurados, bienaventurados. Pero también decíamos y pensábamos y meditábamos el día de ayer, vamos a extrañar la comunión, vamos a extrañar el ver a nuestra hermana, vamos a extrañar el poder abrazarnos, el poder vernos. Y eso es lo que estaban experimentando aquí los discípulos. Esa turbación, el Señor ya no va a estar. Su Señor, que había estado durante 3 años, y escuchen esto, hermanos, alimentándolos, sosteniéndolos, ya no va a estar. Algo semejante podemos experimentar quizá cuando perdemos nuestro trabajo, cuando no tenemos aquel medio que el Señor utiliza para proveernos. Y decimos, Señor, ayúdame. Y este Señor que había sostenido los últimos 3 años a sus discípulos, ya no iba a estar con ellos. Y ellos estaban experimentando esta turbación. Y el Señor los consuela. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y les da esta declaración a raíz de la pregunta que hace Tomás, cuando le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ya dinos a dónde vas. ¿Cómo vamos a poder saber el camino si no sabemos a dónde vas? Y veíamos un poco del carácter de Tomás. Y el Señor hace esta declaración, una declaración que nosotros como cristianos y quizá también algunos que están en el mundo conocen, de Juan 14:6, donde dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ya estuvimos estudiando la semana pasada a qué se refiere el Señor cuando dice que Él es el camino. Ayer compartía también con estos hermanos el momento cuando Moisés llegó saliendo de Egipto y se enfrentó con un mar cerrado. Y atrás venían todo el ejército egipcio
para nuevamente hacerlos cautivos, para quizá tener batalla con el pueblo de Israel. Y lo único que veía Moisés y lo único que veía el pueblo era un mar inmenso. Y muchos llegaron a pensar: Moisés, nos trajiste para morir, ¿para qué nos sacaste? No veían un camino. ¿Se dan cuenta cómo vamos conectando? Y el Señor, Dios, Jehová, le dice a Moisés: extiende tu vara. Moisés obedece, no cuestionando, obedece al Señor, extiende su vara, y ¿qué se abre, hermanos? Un camino. Nos damos cuenta cómo todos los acontecimientos que han sucedido en la historia apuntan a Jesús, al verdadero camino, a ese puente que nos conecta directamente con Dios, con el Padre. Y estamos aquí en el versículo 7. Y de paso también comentar un dato. Juan capítulo 14, acabamos de leer solamente 3 versículos. Pero yo quiero que ustedes noten cuántas veces en el capítulo 14 se habla del Padre. Ahí en el versículo 7, si me conocieseis también a mí, también a mi Padre conoceríais. El versículo 8, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, y no me has conocido, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vuelve a decir: ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No vamos a llegar hasta ahí, pero vean cómo sigue. ¿No crees que yo soy en el Padre? Versículo 10, y el Padre en mí. Hermanos, en este capítulo 14 se nombran 23 veces al Padre. O sea, y al nombrarlo repetidamente, eso implica la importancia que el escritor, que es el apóstol Juan, tiene, y el interés que el escritor tiene en saber la comunión que tiene Jesús con el Padre. Es uno de los capítulos en toda la Biblia que nos deja más claro la relación entre el Padre y el Hijo. Vamos pues, dice ahí en el versículo 7, así como dice el apóstol Pedro, vamos a ceñir nuestros lomos de entendimiento. Dice ahí: si me conocieseis, versículo 7, también a mi Padre conoceríais. Entonces, notemos aquí, hermanos, cómo el Señor le está diciendo a sus discípulos que a pesar de que habían vivido tantas cosas en los últimos 3 años, Él les dice: no me conocen. Le dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Los discípulos habían escuchado diariamente, habían visto las obras del Señor, habían tenido incluso experiencias personales con Jesús, pero no eran suficientes para conocer verdaderamente a Jesús. Y aquí Jesús lo está diciendo: si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y vean cómo cambia. Ahí dice: y desde ahora va a decir ¿me conoceréis? No, ¿qué dice? Le conoceréis y le habéis visto. ¿Y por qué está haciendo esta declaración nuestro Señor? Porque ya unos momentos antes les había dicho a los discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ya no tienen excusa para no poder entender y para no ser mostrados de que yo soy en el Padre. Ya no hay ninguna excusa. Les ha mostrado Jesús el evangelio en su plenitud y les ha mostrado el camino al Padre, y ese camino es el mismo. Ya no hay una excusa de ignorancia. Ya han visto con sus ojos físicos y espirituales que Jesús es el camino.
Y vemos en el versículo 8, entra en escena un apóstol. La semana pasada vimos al apóstol Tomás, al discípulo Tomás, que también es apóstol. Y ahora estamos viendo que entra en escena Felipe. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con Felipe. No sé qué tanto se conozca de la vida del apóstol Felipe. Pero Felipe, pues, era originario de Betsaida, ¿sí? De una comunidad cercana ahí a Jerusalén, de Galilea. Y Felipe era, déjeme decirlo de esta forma si lo podemos entender, era como el representante de Jesús. ¿Se acuerdan cuando los griegos llegan y piden hablar con Jesús? ¿Quién los recibe? Felipe. Y les dice, a ver, espérenme tantito, déjenme ver si mi maestro los puede recibir. Entonces Felipe era como el representante de nuestro Señor Jesús. Felipe les respondió que esperaran un momento a los griegos. Felipe también era de una mente analítica y le gustaban los números. Esto lo podemos ver en el momento en que nuestro Señor Jesús hace la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan? ¿Y quién estaba con ellos? Con él. Había 2 de sus discípulos y uno de ellos era Felipe. Y el Señor Jesús ahí en Juan 6 dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Estamos en el momento en que vino una gran multitud. Le dijo a Felipe, el Señor Jesús le hace una pregunta a Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es como una pregunta retórica. O sea, vean aquí cómo el Señor Jesús, pues ni modo que no supiera, ¿no? Pues es Dios mismo, ¿no? Y le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para poder alimentar a esta multitud? Y el mismo Juan da ahí el por qué está haciendo esta pregunta. Dice, pero esto decía para probarle a Felipe, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Y qué responde Felipe? Y vean, por eso les digo que era de un carácter analítico y numérico. Pues Felipe ve lo que hay y dice, pues yo creo, Señor, que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hace un cálculo mental. Dice, 200 denarios, ni siquiera 200 denarios alcanzaría para alimentar esta multitud. Entonces, un poco del carácter de Felipe, del por qué hace esta pregunta, del por qué estamos a punto de ver de lo que va a preguntar Felipe. Y vemos aquí como Felipe, que dicho de paso también significa amante de los caballos, eso es lo que significa Felipe, amante de los caballos, y eso también nos da un trasfondo de la familia que él venía. Hablando de caballos, pues obviamente esto tenía una influencia que en su casa, pues obviamente eran judíos, pero tenía una influencia helénica, amante de los caballos. Felipe, antes de estar con nuestro Señor Jesús, había sido pescador y discípulo de Juan el Bautista. Él era pescador y era discípulo de Juan el Bautista. ¿Y qué le dice aquí el apóstol Felipe? Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y ya, nos basta. ¿Qué está pidiéndole Felipe, hermanos? Una evidencia, ¿no es cierto? Le está diciendo, Señor, hemos visto cómo has alimentado yo vi el milagro, más de 5,000 personas, a 5,000 hombres con sus familias. Hemos visto cómo tú caminas sobre el mar, hemos visto cómo convertiste el agua en vino, hemos visto muchísimos milagros, cómo tú sanaste al paralítico que estaba en el estanque por más de 38 años, hemos visto también todo lo que tú has hecho, cómo resucitaste a Lázaro, y creemos que tú eres el Cristo y por eso es que estamos acá. Sabemos que tú eres
aquel Mesías del cual habló toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento. Sabemos que tú eres. La mentalidad judía, hermanos, a comparación de la mentalidad pagana o el corazón pagano, es que los judíos eran y creían en un solo Dios. Todos los demás, los egipcios, tenían muchos dioses. ¿Qué nos está llevando acá? Felipe decía, bueno, sí sabemos que tú eres el Mesías, pero no estamos seguros que tú eres verdaderamente Dios, Jehová. Y por eso le dice, ok, ya lo vimos, sí creemos en ti, pero ahora muéstranos al Padre. Queremos ver al Padre y con eso nos basta, con eso me basta. ¿Y por qué Felipe exige esto? Y hay que hacer un análisis del trasfondo que tiene Felipe. Felipe, judío finalmente, sabía la Escritura y lo que estaba pidiendo es quizá, y no quizá, seguramente lo tiene en mente, lo que Isaías vio. Quiero que vayan conmigo a Isaías 6. Isaías capítulo 6, desde versículo 1. Dice ahí, en Isaías 6, dice, en el año que murió el rey Usías, ¿qué ve Isaías? Vi yo al Señor sentado. Se sabe, y lo hemos visto, y la Biblia, la Escritura sí enseña que nadie ha visto a Dios. Y que Dios no es un hombre, sino que es espíritu. Entonces, ¿cómo dices que ves a Dios? Aún no estaba el Señor Jesucristo, o sea, la manifestación de Dios en la carne. Pero ve a Isaías al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, que dice, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí en el versículo 5 dice entonces Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre, o sea yo, Isaías, inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿qué pasó en ese momento? Han visto mis ojos han visto al Rey. Pero ¿cómo lo está viendo si Dios es espíritu? O sea, y no está diciendo que lo está viendo, o sea, no está haciendo una remembranza espiritual. No, está viendo con sus ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y esto lo explica el apóstol Juan en 12:41, cuando dice ahí que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando ahí Juan ya? De Cristo, de Jesús. Esta es la visión de Isaías. Es quizá esa visión que Felipe estaba pidiendo. Muéstranos lo que Isaías vio. Te vio, él te vio con sus ojos. Muéstranos al Padre. Isaías vio al Padre sentado. Queremos ver al Padre. Pero algo similar también sucedió con el pueblo de Israel. Vayan conmigo a Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 21. ¿Qué pasó ahí con el pueblo de Israel? Dice que Jehová iba delante de ellos. Esto sucede cuando el pueblo va saliendo de Egipto y está en el desierto.
¿Y quién iba con ellos? Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Ahora, noten aquí algo, hermanos. Jehová iba delante de ellos de día y no está diciendo que Él les mandó una nube. No, que Jehová iba delante de ellos en una columna de nube. ¿Sí notan? O sea, no era una nube, era Jehová manifestado en una nube. Para guiarlos, era una nube, no los iba a guiar, ¿verdad? ¿Quién es el que guía? Es Dios. Era Dios mismo guiando al pueblo para guiarlos por el camino. Y de noche, Dios, dice, en una columna de fuego para alumbrarles. Aquí podemos ver conexión cuando Jesús dice yo soy el camino, y columna de fuego cuando dice yo soy la luz del mundo. Pero bueno, dice, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En Números 20:10, igual ahí mismo, en el mismo contexto, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y Moisés les dice, era un momento en el cual el pueblo estaba no solamente hambriento, sino también tenía mucha sed. Y también estaba cuestionando la autoridad de Moisés. Y le estaba diciendo, ¿quién te puso a ti por autoridad de nosotros? Y estaba sediento de agua física. Tenía sed. Y le dice, Moisés clama al Señor. El Señor le dice que golpee la peña, ¿sí? Y dice, y entonces Moisés le dice, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y cuando habla esto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el comentario bíblico del Antiguo Testamento. No tenemos que ir a más comentarios, claro que lo podemos hacer, pero la Biblia misma se interpreta a sí misma. Pablo en Corintios capítulo 10, haciendo memoria de esto, dice ahí en el versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, quiero que se enteren, quiero que sepan, hermanos, congregación de Corinto, con todos los problemas que tenía la congregación de Corinto, peleas, fornicaciones, hermanos que estaban viviendo en pecado y que se paraban al frente de la congregación, hermanos que tomaban la cena, la santa cena, y se emborrachaban. Había muchas situaciones en Corinto. Y Pablo está ahí escribiéndoles esta carta y les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando del Antiguo Testamento, todos estuvieron bajo la nube. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Vean esto. Bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Está hablando aquí, hermanos, entonces, de la nube, de la columna, de la peña, del mar, de todas estas señales, de todas estas vivencias que tuvo el pueblo. Y dice, porque bebían, todo esto que estaban viviendo ellos, dice, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Entonces, ¿quién era esta roca? ¿Y quién era esta nube? ¿Y quién era? Dice, y la roca era Cristo. No sé, hermanos, pero cuando encontramos estas cosas, estas conexiones, podemos ver y podemos entender que la Escritura completa está apuntando y habla de nuestro Señor Jesucristo.
Una más. Vean esta. Éxodo 3. Es el llamamiento de Moisés. Esto que les voy a comentar, hermanos, le comentaba yo a mi esposa, con sumo gozo. Son de esas veces que has estudiado capítulos, pero se te van detalles. La Biblia nunca terminas de comprender lo que hay en ella. Éxodo 3 dice, es el llamamiento de Moisés. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Vean esto. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahora, ¿está hablando aquí, habla de Dios, de Jehová, o está hablando del ángel de Jehová? Dice, el ángel de Jehová. Dice, y él miró, Moisés, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Entonces, ¿quién estaba en medio de la zarza? ¿El ángel de Jehová o estaba Dios? Estaba hablando del ángel de Jehová y de repente dijo aquí mismo y llamó Dios en medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y esto lo retoma Esteban en su predicación, antes de ser apedreado y antes de ser muerto. En Hechos 7, versículo 30, Esteban está predicando y les empieza a decir, pasados 40 años, esto ya es el Nuevo Testamento, y Esteban está diciendo, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí. Está hablando de Moisés, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Ahí mismo en Hechos 7, pero versículo 35, dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel. Por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Y qué hizo este ángel que lo sacó de la zarza? Dice, lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés. Y escuchen esto, hermanos. Este es aquel Moisés que estuvo con la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Con quién hablaba Moisés en el monte Sinaí? Con Dios. Pero aquí está diciendo Esteban que no era con Dios, que era con un ángel, que era con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres. ¿Y qué recibió del ángel? Dice, y que recibió palabras de vida que darnos.
Entonces, quien hablaba con Moisés, según Esteban, era el ángel, que era el mismo ángel que le habló en la zarza. ¿Y quién era este ángel? Versículo 9 de Juan. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En Jesús, hermanos, hemos visto y en Jesús vemos la manifestación, la revelación completa de Dios. Dios se había manifestado desde el principio a través de sombras y a través de figuras. Como hemos visto y como hemos leído, a través de una nube, a través de la columna de fuego, a través del ángel. Pero este ángel que estaba era lo que se conoce en la teología una teofanía. Ya no como una nube o como una columna de fuego o como una peña o un ángel. Jesús es la misma imagen del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La imagen del Dios invisible. Y esto lo explica Pablo ahí en Colosenses 1:15. Dice, refiriéndose a Cristo, dice: Él es la imagen, la impronta, la impresión. O sea, Jesús es la imagen de aquel Dios invisible. Ese mismo Dios que se manifestaba desde el principio a través de figuras y a través de un ángel, pero que los antiguos no veían esa revelación final. Vean esa preencarnación de Jesús. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, viene el Hijo de Dios, viene Dios mismo y se encarna. Ya no aparece de la nada como el ángel de Jehová, sino que viene y nace de una virgen. Y dice aquí Pablo en Colosenses: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y este versículo también, hermanos, lo ocupan mucho las sectas, principalmente los testigos de Jehová, para decir: mira, como si verdaderamente Jesús no es Dios. Él fue el primero de toda la creación, fue un ser creado. No. Cuando decimos primogénito y cuando leemos primogénito en la Biblia, viene del griego prototokos. Y cuando hablas de primogénito en la Biblia, está hablando de la preeminencia. El que tiene el primer lugar, el heredero principal. Y de hecho el mismo versículo lo explica. Jesús no es parte de la creación. Él sustenta la creación. De hecho, ahí en Colosenses del 1 del 15 al 17, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense cómo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí es donde les decía yo al principio de la predicación. Todo lo que ven nuestros ojos, la creación de Dios, el universo, la tierra,
no fue creado propiamente para nosotros. Dice aquí que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, hermanos, Jesús no puede ser parte de lo creado, pero sí el agente creador de todo. Y ahí en el versículo 10 le dice Jesús a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo les pregunto, hermanos, ¿es la primera vez que nuestro Señor les dice esta verdad a sus discípulos? Él ha venido a través de su ministerio diciéndole: yo y el Padre somos uno mismo. El que ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los capítulos anteriores ahí lo menciona. De hecho, en el momento del buen pastor, Juan 10, versículo 30. Versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, Juan 10, 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. No es la primera vez que el Señor les está diciendo a sus discípulos que Él y el Padre son uno. Y aquí Felipe está diciéndole: muéstranos al Padre, muéstranos. Pero él dice: yo soy la imagen del Dios invisible. Yo soy la impresión, yo soy la impronta. ¿Cómo dice aquí el Señor? ¿Cómo dices, Felipe? Y no se lo dice como te atreves, porque hay un carácter amable de nuestro Señor Jesús, que a pesar de que ve esas incapacidades nuestras, les dice: Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. Tanto tiempo has visto las obras que yo hago, que mi Padre hace a través de mí, y dices: muéstranos al Padre. Y dice aquí el versículo 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Híjole, hermanos, esto es muy difícil de explicar. Y cuando estaba yo estudiando, venía a mi mente lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11. Y aquí es donde podemos exclamar todos cuando estemos estudiando la palabra del Señor. Dice Pablo ahí en Romanos 11: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice: cuán insondables son tus juicios. ¿Qué es insondable? ¿Qué tan profundo? ¿Cuán insondable es? ¿Qué profundo es? Dice: son tus juicios, dice, e inescrutables tus caminos. ¿Qué es inescrutable? Que no podemos comprenderlo. No podemos comprenderlo. Y aquí dice Pablo, y se pregunta Pablo, diciendo: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? Hermanos, estamos tocando un tema, este tema de cuando dice el Señor: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí podemos ver y podemos ver que la razón humana no alcanza para poder comprender y penetrar estos misterios. Necesitamos una fe cristiana genuina que solo la obra del Espíritu Santo puede hacer. Que solamente la obra, y lo vamos a ver en los próximos domingos, aún no vemos la promesa del Espíritu Santo, pero solamente la obra del Espíritu Santo puede hacer eso en nuestras mentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu
no existen como individuos o como entidades separadas. Los tres son uno en el otro, por medio del otro. Y eso lo podemos ver en Juan 1:1, que lo explica el apóstol Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí estamos viendo esa comunión, esa intimidad, como Dios, como el Padre y como el Hijo son uno en el otro. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. El Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Hijo. Como también se ha enseñado en otras sectas, que cuando Jesús dice: voy a volver a ustedes, ellos enseñan que Él ya vino, pero que vino en forma espiritual, en Pentecostés. Él ya está Él ya está entre nosotros. Te enseñan ellos y te dicen: el Señor ya vino, el Señor está entre nosotros. Sí, el Señor está entre nosotros a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Pero el Hijo hombre, Dios hombre, dijo que Él va a volver y que nuestros ojos físicos van a ver al Hijo montado en un caballo, viniendo en las nubes con nuestros ojos físicos. El Padre es Dios, pero el Padre no es el Hijo. El Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Hijo y no es el Padre. Son uno en ellos. Y esto nos lleva a entender, les digo que estamos tocando temas muy difíciles, pero esto nos lleva a entender un poco, y la teología ayuda. Hay un término que se llama la economía de Dios o la economía de la salvación. Y cuando hablamos de la economía no estamos hablando de términos financieros, a pesar de que soy financiero, no les voy a hablar aquí una clase de economía, pero se llama la economía de Dios o la economía de la salvación. El Padre, esta es la economía de la salvación. El Padre decreta eternamente el plan de redención. O sea, el Padre es el que hace todo el plan de salvación. El Hijo es el que lo ejecuta históricamente, es el que lo ejecuta en la parte material. El Hijo es el que hizo el universo. El Hijo es el que hizo la tierra. Él lo hizo. El Hijo. El Padre, el Hijo, lo ejecuta históricamente en su encarnación, vida, muerte y resurrección. Y el Espíritu Santo aplica eficazmente la salvación a los elegidos, uniéndolos a Cristo y sellándolos en la fe. Y esta obra trinitaria la vemos en la salvación, como lo estamos ahorita exponiendo, pero lo vemos a través de toda la Biblia, hermanos. O sea, nunca ha habido momentos en los cuales solamente actúa el Hijo y solamente actúa el Padre o solamente actúa el Espíritu Santo. No, porque esto es también lo que enseñan las sectas. Hay una secta más que dice: es que Dios cuando está en el cielo es el Padre, pero cuando estuvo aquí en la tierra se convierte en el Hijo. Y cuando subió se convirtió en el Espíritu Santo. Eso se llama modalismo. Lo ponen a modo a Dios. Hay otros que te dicen: no, es que Dios es como el agua, ¿no? Es sólida, líquida y gaseosa, pero es agua. No, hermanos. No. Esas son cosas que es una falta de entendimiento de la Escritura. Dios es Dios manifestado en tres personas y actuando a través de la historia de manera trinitaria. Lo podemos ver en la creación desde el principio. ¿Qué pasó en la creación? El Padre tuvo un propósito
creador. Y Él quiso desde la eternidad, Él quiso desde antes de la fundación del mundo, Él quiso mostrarnos a nosotros los hombres su carácter de misericordia, su carácter de gracia, su amor incondicional. ¿Cuándo el Padre ha mostrado estos atributos a los ángeles? Los ángeles no conocen la misericordia de Dios. Los ángeles no conocen la gracia de Dios. De hecho, Pedro en su capítulo 1 menciona y dice, son cosas que los ángeles anhelan conocer. Los ángeles no comprenden cómo el Dios eterno puede hacer lo que hizo en la cruz. El Padre, como autor del propósito creador, o sea, siempre fue eso, manifestar a su Hijo. No es que el Señor dijo, ¿por qué permitió Dios? ¿O por qué hizo Dios el árbol? Y como hay otros que enseñan y dicen, es como ponerle a un bebé un cuchillo, un veneno, pues se va a pinchar. No, es claro, o sea, Dios lo hizo porque tenía ese propósito eterno de manifestarnos a su Hijo. Es el agente creador del propósito. El Hijo es el agente creador. Juan 1:3 nos dice que todas las cosas por Cristo fueron hechas, por el Verbo fueron hechas, y el Espíritu Santo da orden, vida y plenitud a la creación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo desde el principio la obra ha sido trinitaria. Y como lo vimos en la cruz, en nuestra salvación, ¿qué hizo el Padre? Y hay que tener aquí cuidado, porque muchas veces decimos, es que el Padre es el que está crucificado. No, hermanos, el que está crucificado es Cristo, es Jesús. El Padre no murió por nosotros, el que murió por nosotros es su Hijo, es Jesús. El Padre entregó a su Hijo conforme a su propósito eterno. ¿De quién era el propósito? De Dios Padre. De Él era el propósito. Pero ¿quién ejecutó ese propósito? Dios Hijo ejecuta ese propósito. El Hijo se ofrece voluntariamente como sacrificio por el pecado. ¿Y qué hace el Espíritu? El Espíritu sostiene esa ofrenda perfecta de Cristo y la hace agradable al Padre y resucita a Jesús. La resurrección de Cristo es una evidencia de que Dios Padre acepta la ofrenda de Cristo. La resurrección de Jesús es la confirmación de que nuestros pecados han sido pagados. Oh, inescrutables e insondables. Esto es un pedacito. Es un pedacito de lo que podemos poder ver, de lo que Dios ha querido revelarnos en su Escritura. Y hay más cosas que por cuestión de tiempo no nos daría tiempo. Pero aquí por eso Jesús les dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque así como lo vimos, Moisés vio al Padre en Cristo. Moisés hablaba en el Sinaí con el Padre a través de Cristo. De hecho, en Hebreos nos dice que Moisés soportó el vituperio por causa de Cristo. Y terminemos, hermanos, vamos a Hebreos 1.
Estamos terminando. Y aquí el hermano que escribe Hebreos nos deja muy claro desde los primeros 5 versículos esta revelación completa de Dios. Otra vez, Dios se ha venido revelando de manera, ¿sí?, progresiva. De manera progresiva. Pero la máxima revelación de Dios es en el Hijo. No hay más revelación. No va a haber otra revelación. Aquí el escritor de los Hebreos nos deja muy claro que Jesús es la máxima revelación de Dios. Dice ahí en el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y cuando dice muchas veces y de muchas maneras, podemos pensar que Dios habló a su pueblo a través del ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová era Cristo preencarnado, porque lo podían ver, porque podían ver que está sentado. Isaías podía ver que Dios estaba sentado. Pero Dios no se puede sentar porque Dios es espíritu. Entonces, ¿a quién vio Isaías? Ya lo vimos en Juan. Vio a Jesús sentado, vio a Cristo sentado. Y luego vimos también ahí que Moisés subía, y nos dice así la palabra, que Moisés subía al Sinaí y Dios le dio los mandamientos. Dios. Pero dice aquí que vimos que el ángel de Jehová, que el ángel fue aquel, dice Esteban, con el que Moisés hablaba directamente. Y Moisés vio a Dios cara a cara. Yo les pregunto, ¿Dios tiene cara? Sí. ¿Cuál es su cara? Cristo. Cristo. Miren, a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días, versículo 2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, vean esto, el resplandor de su gloria. O sea, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Ya vieron? Y la imagen, ahí está, la imagen, la impronta, la impresión, lo que podemos ver con nuestros ojos, lo que algún día anhela nuestro corazón. Y ese es el anhelo que tiene que existir siempre en nosotros, el ver a nuestro Señor y verlo y decir, Señor, como cuando resucitó y se manifestó ante Tomás, que le dijo, Señor mío y Dios mío. Dice, la imagen misma de su sustancia. Por eso Jesús estaba contrariado y decía, Felipe, ¿qué estás pidiendo? ¿Cómo me pides que te muestre al Padre? Yo soy, podemos pensar aquí, decir, yo soy la imagen misma de la sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es lo que es nuestro Señor Jesús. No hay más revelación que Cristo. Conocemos a Dios únicamente a través de Jesús. Conocemos a Cristo a través de la Escritura, no de experiencias sensoriales. Hoy lo que más abunda en el mundo, hermanos, busca una experiencia, busca algo que te lleve, algo que te haga sentir. No, hermanos, la experiencia misma, la comunión misma que tenemos con Dios es a través
de su Hijo, que su Hijo es Dios y que el Espíritu Santo, que es Dios, nos lleva y nos motiva en nuestro corazón para buscarlo a Él. Vean cómo el momento de oración que nosotros tenemos a Dios es un momento trinitario. El Espíritu Santo pone en nosotros, en nuestro corazón, el deseo de buscarlos, de buscar a Dios. A través de Jesús podemos entrar al trono de gracia, solamente a través de Jesús. Y el Padre es el que escucha nuestras oraciones. Todo lo que es divino es una obra trinitaria. Quien niega la Trinidad es diabólico. No pidamos más evidencia, así como Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. Dios ya nos ha dado todo. Ya nos ha mostrado su plenitud. Ya no estamos en las sombras de antes. Ya no se muestra a través de una nube, de una columna de fuego. Dios ha mostrado su plenitud en la faz de Jesucristo. Con razón dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios. La máxima revelación de Dios es Cristo Jesús. Cuando estemos en el cielo, primeramente Dios, no vamos a ser felices porque veamos a nuestro abuelito o abuelita que se murió. No vamos a ser felices porque van a ser calles de oro no va a haber mayor sufrimiento. La mayor felicidad que vamos a tener es porque Cristo está ahí. Porque Cristo está ahí.